pero nosotros no podemos creer que solo debe existir la universidad pública porque es violatorio de la libertad individual de cada persona de escoger en qué quiere estudiar. Pero también tiene que existir ICETEX además para financiar posgrados en Colombia y el exterior. Entonces lo que están haciendo de minarlo es muy doloroso. ¿Cómo lograr ese consenso en el Congreso alrededor de ICETEX y que no termine siendo tomado por esas estructuras políticas que, que le hicieron lo mismo al SENA? Vale, listo. Hay que acabarlo. ¿Qué haces tú con 150.000 jóvenes activos que están en séptimo, octavo, tercer semestre en una universidad privada que no es una universidad de élite, como dicen? El 93% de los jóvenes de ICETEX son estratos 1 y 2, pero estudian en universidades de acceso, que este modelo es un mecanismo de transición mientras se logra esa gratuidad. Pero es que hoy el problema del gobierno, que siempre lo he dicho, es que quieren refundar todo, pero no tienen un plan B para hacerlo. Y muchas de esas discusiones son válidas. Porque decide volver. O sea, no sé, pues ya había sido representante de la Cámara. ¿Qué le dijo? No, otra vez. Yo no suelo tragarme sapos, yo siempre los digo, pero ¿cuáles? ¿Alguna decisión que haya tenido que tomar y que no le haya gustado, pero por un bien mayor? Bueno, pero tengo que decir, el hecho de estar en el partido, a mí mucha gente me decía, váyase para otro, me ofrecieron en otros lugares oportunidades porque el partido en este momento está en dificultades y yo dije, no, me trago ese sapo porque creo en una cosa, creo que los partidos se pueden rescatar desde adentro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desenredando la Pita, cosas de política pero relajado. Como siempre nos acompaña Fernando Rojas. Kate, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá, quedan poquitos días para horas Ya. para saber cómo va a quedar el Congreso y qué va a pasar con las consultas. Entonces, pues nosotros ya alistándonos también para nuestro análisis del lunes. Sí, vamos a tener un Desenredando chiquitico en nuestras redes sociales para que estén pendientes, apenas conozcamos cuáles son los ganadores de la consulta, porque cerramos el Congreso en el sentido de cerramos las elecciones. Viva la dictadura de Catherine, viva la dictadura de Voten por mí. Catherine. Y pues nos concentramos en presidencia, que evidentemente una cosa va a tener mucho efecto en la otra, pero como este programa es muy interesante porque traemos invitados, tenemos a un gran invitado y es Mauricio Toro, bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación, contento de estar con ustedes aquí, desenredando la pita y pues feliz porque a estos días los nervios me pueden, entonces poder cambiar un poquito de lo que se siente en la calle a hablar con ustedes me ayuda para estar un poquito más zen. Sí, no, además que acá de verdad estamos relajados y es que pues es una campaña muy impresionante cómo ha sido este proceso, ir a pedir votos nuevamente, ¿cómo es eso? Duro, difícil porque la gente hoy tiene desesperanza con razón, está emberracada con razón porque muchos han quedado mal en esto y es sentarse a decirle a la gente que no pierde la esperanza, que lo peor que puede pasar es que se la deje robar porque si usted no vota pues los mismos de siempre. Entonces, por favor, vuelva a creer otra vez, aquí hay gente joven que puede y esa vaina es dura porque la gente está amputada, perdón la palabra, está emberracada en la calle y tienen razón, lo que les digo es, pero no claudiquen, entonces ¿qué? No hacemos nada, lo peor que puede pasar es no hacer nada. Vuelvan a confiar, entonces eso le tomó uno más tiempo, ¿no? Pero feliz y hoy les quiero contar que entregué mi último periódico después de 3 meses de estar todos los días de 5 de la mañana a 8 de la mañana y de 5 de la tarde a 6:30 de la tarde. Cuando me di cuenta tenía un solo periódico, entonces volteé a mirar a ver si alguien del equipo tenía más y todos se quedaron fríos y me miraron como, fue como un momento especial, como queda el último. Y yo me pregunté, ¿se lo entrego a un hombre, a una mujer, a un niño? Porque hay muchos pelados que me ven en pauta y en redes y le dicen a sus papás, ¿a quién le entrego este? Y de pronto pensé, se lo voy a entregar a mi equipo de voluntarios porque ellos, aunque lo conocen más bien que cualquiera, hicieron que esto fuera posible y ya así el ojo brillando, como que me iba a poner a llorar. Le dije, nada, fuerza. Bueno, pero Mauricio, para las personas que no lo conocen, cuénteles 3 cosas que deben saber de usted. Que soy un emprendedor apasionado por la innovación, que creo profundamente en la educación con calidad y pertinencia, que estoy convencido de que un país y una ciudad con seguridad es un lugar especial para todos aquellos que quieren emprender y educarse, y al final que creo profundamente en que solo vamos a tener seguridad cuando creamos en el deporte, el arte, la cultura, el emprendimiento y la educación, así que le apuesto siempre a eso. Soy un papá enamorado de una perrita adoptada de la policía que cree también en los derechos de quienes tienen mascotas y de los animales. Entonces, pues ese soy yo, un enamorado del servicio público. Y el enamorado del servicio público estuvo dirigiendo el ICETEX.
Estuvo en el ICETEX. Pues ahí Mauricio tuvo un paso por el ICETEX, un momento donde digamos, había como una esperanza de qué era lo que iba a pasar, reconociendo que el ICETEX es el lugar que termina siendo como, o era más bien, el aliado de personas de diferentes sectores que querían estudiar y que de pronto no tenían los recursos para hacerlo. Siempre era como el punto de apoyo para arrancar. Eh, ¿Y qué pasó ahí? ¿Cierto? Digamos que había una esperanza, había unos compromisos de que se podía lograr algo con el gobierno del cambio, pero hubo un cambio y salió usted. Entonces, Pues la verdad, Hubo con un cambio y mucho lo cambiaron. guayabo, sí, guayabo de ver que todo lo que construimos en 2 años lo borraron de un brochazo. Nosotros logramos la reducción de tasa más alta de los últimos 40 años, de tasa añadida. Yo recibí un ICETEX con un IPC más 14 más 12 puntos de interés, lo dejé con un IPC más 1 y más 3. La colocación más alta de la historia de créditos con la menor tasa añadida también la logramos en esos 2 años en los que yo estuve. La colocación en territorios más azotados por el conflicto donde el ICETEX no llegaba. El bogocentrismo nos da a pensar que todo el mundo sabe que es ICETEX y cuando tú vas a esos 200 municipios nuevos que visité cada año, en 2 años 400, la gente no tenía ni idea que podía estudiar con créditos condonables. Todo eso que hicimos de un momento a otro, después de la salida mía, lo echaron para atrás y han minado y pasamos de 60.000 créditos a 10.000, de tener la tasa más baja a una de las más altas de los últimos años y eso duele y la idea es poder llegar otra vez al Congreso, pero para hacer permanente lo que dejamos temporal. Los jóvenes mismos que hoy incluso me apoyan muchos vieron cómo su recibo bajó de estar así a estar así y otra vez a estar arriba. Entonces yo creo que hay mucho para hacer en temas de además ayudarles a conseguir trabajo. Yo me senté con todas las empresas grandes de este país y les dije, vean, si ustedes necesitan un profesional, vengan contra la base de datos, yo tengo 1 millón de jóvenes, muchos de ellos sin trabajo. Contraten primero jóvenes ICETEX para que puedan pagar ese crédito porque yo humanicé mucho la entidad y así ese recurso pueda llegar a otros. Y todo eso de un momento a otro se acabó y eso es lo que a uno le duele. Y por eso tenemos que llegar es a reformar el ICETEX de verdad y volver todo lo que hicimos nosotros durante 2 años permanente y así de verdad que sea una apuesta por la educación mientras llegamos a la educación gratuita, pública, universal, que va a tomar mucho tiempo. Entonces, por ahora, que ICETEX sea el mecanismo de un crédito más humano. Ese punto de que sea como mientras llegamos al punto de que haya una educación gratuita, precisamente cómo vio como todo este proceso, porque evidentemente el argumento desde el gobierno de Gustavo Petro y demás es pues que la educación debería ser gratuita y que ICETEX beneficia, digamos, a universidades públicas y eso ha generado como todo un rollo, porque igual también pasó eso, pero en el Congreso, por ejemplo, y eso digamos que creo que es una buena noticia para los estudiantes, es esa reforma a la Ley 30, que recientemente fue de hecho sancionada también, que ayuda también a que haya una financiación para las universidades de una manera un poco más equilibrada. Pero, ¿cómo manejar ese tema de ICETEX siendo la figura que tiene? Lo primero que hay que decir es que esa gratuidad pública universal toma tiempo, eso no es una cosa que se logre en 2 años. El mismo presidente ha dicho, se necesitan 70 universidades o sedes universitarias en todo el país para atender pues, la población que hoy no entra a la universidad. De cada 10 jóvenes que se gradúan, 4 están entrando a la universidad más o menos y termina graduándose 1 por problemas de deserción, de un problema estructural que tenemos más atrás. Entonces lo que yo digo es, mientras se construyen esas sedes, pues tiene que existir un mecanismo donde la gente pueda financiarse. Lo que pasa es que la financiación tiene que ser humana y decente, por eso la reforma, pero no puedes coger y apagar el ICETEX porque dejas a 60.000 jóvenes fuera del sistema, jóvenes que no logran entrar en la pública porque no hay los cupos suficientes. Entonces, maravilloso la reforma al 86-87 de la Ley 30, da más plata para que las universidades se desatrocen en la deuda que tienen, amplía un poco la cobertura y es muy importante, pero no va a llegar al total y por eso el sistema mixto de educación es fundamental. El sistema mixto hay que protegerlo, incluso si se llega a la gratuidad, también cuando una persona quiere decidir qué estudiar y el programa de la pública no le parece tan chévere y la aproximación no, pues tiene que tener el derecho a estudiar en la privada. En este caso el Estado le dice, pues allí hay gratuidad, como quieres en la privada porque te gusta más el programa, pues yo te financio a una tasa decente, pero nosotros no podemos creer que solo debe existir la universidad pública porque es violatorio de la libertad individual de cada persona de escoger en qué quiere estudiar. Pero también tiene que existir ICETEX además para financiar posgrados en Colombia y el exterior. Entonces lo que están haciendo de minarlo es muy doloroso porque hay que respetar las libertades individuales en este país. sí, ahí es muy difícil digamos, hacer un posgrado. No solo es difícil salir, sino que también es muy caro.
y hay muchas familias que no logran tener esa solvencia económica para apoyarlo y por eso el ICETEX era como ese aliado. Eh, la pregunta que me queda dando vueltas alrededor de eso es cómo lograr ese consenso en el Congreso alrededor de ICETEX y que no termine siendo tomado por esas estructuras políticas que, que le hicieron lo mismo al SENA. ¿Cierto? Hace poquito estuvimos hablando aquí del SENA, del poder que tenía, la capacidad de innovación, de preparación, de formación, y que desafortunadamente terminó desdibujándose en muchos sectores. Eh, Son unos oficios que son válidos, pero que son unos oficios que no son competitivos y que no le van a permitir a los jóvenes romper como esa inercia de la informalidad o de no hacer realidad sus sueños. Usted que ya estuvo en el Congreso, ¿cómo lograr ese consenso alrededor de la importancia de la financiación del ICETEX con una participación tan grande de la bancada del presidente Petro, que de llegar pues la va a tener, ¿cierto? O sea, todos los sondeos dicen le va a ir bien. Entonces va a llegar con una gente que está en contra. Con conocimiento, información y datos. Yo me acuerdo que estuve en una asamblea de algunos líderes estudiantiles de universidades públicas que decían, hay que acabarlo y usted es un neoliberal porque usted defiende una entidad. Y yo me senté a preguntarles lo mismo que les preguntaría a los congresistas. Vale, listo, hay que acabarlo. ¿Qué haces tú con 150.000 jóvenes activos que están en séptimo, octavo, tercer semestre en una universidad privada que no es una universidad de élite, como dicen? El 93% de los jóvenes de ICETEX son estratos 1 y 2, pero estudian en universidades de acceso, es decir, la Simón Bolívar, la Cooperativa de Colombia, la Universidad Mariana, la Universidad Libre, es decir, no son las de élite. En las de élite hay un pedacito muy pequeño financiado por ICETEX. Están en las de acceso en todo el territorio nacional. Entonces, ¿tú qué les dices a esos jóvenes? ¿Que simplemente los dejas en la calle? ¿Qué les dices a esos jóvenes que ya están pagando el crédito y que sin la concurrencia de los subsidios del Estado para esas tasas de interés se les sube 3 veces el recibo y los dejas aguantando hambre? Les decía yo a los mismos pelados, denme una solución. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo le van a dar la cara a 100.000 jóvenes actuales y a 60.000 que están en este momento activos? ¿Qué le vas a decir a los que cuando vayan a estudiar en la pública les nieguen el cupo porque no hay suficientes y quieren estudiar? ¿Qué cara? ¿Qué les dices tú? Denme la solución. Y se quedaron como, y lo mismo le va a decir a los congresistas. Entonces den la solución, denle la cara a 180.000 personas y familias. Y si ustedes tienen la solución, le hacemos. Y efectivamente sé que van a poder entender que este modelo es un mecanismo de transición mientras se logra esa gratuidad. Pero es que hoy el problema del gobierno, que siempre lo he dicho, es que quieren refundar todo, pero no tienen un plan B para hacerlo. Y muchas de esas discusiones son válidas. La transición energética, todos la queremos, pero ¿qué? ¿Dejas de explorar y acabas con Ecopetrol? No, tiene que hacerse a largo plazo, pensada, tra. Lo mismo con la educación. Sí, pública, entonces, pum, apagas Colfuturo, pum, apagas ICETEX. ¿Y el plan B y la transición dónde está? ¿Y cuál es la solución para eso? El postulado es cierto. No deberían endeudarse esos jóvenes a esa tasa. Entonces, mientras tanto, bájale la tasa y dale auxilios, pero no lo acabes. Que Colfuturo, que todo se puso en estratos 5 y 6, bueno, entonces modifica la situación para que quede, pero no apagues las cosas. Lo mismo en la salud. Se la están robando, pum, refundación, y ahora la gente haciendo filas para reclamar medicamentos. Por favor, miren que esto es a largo plazo, en 4 años no se logra. Esa es la visión que les falta, aunque los postulados muchas veces son correctos y nadie pelea con ellos. Ahí, no, siempre termino preguntando lo mismo, pero es que hay escuchar ICETEX, Universidad, el SENA y todo eso, ¿qué opinas del tema de la San José? Gravísimo, gravísimo, terrible que una persona, mire, uno matándose, un pelado de estos que se endeudó hasta el cogote para poder estudiar, un pelado que hizo la fila para que lo aceptaran en la pública, luego lo aceptaron y no tiene con qué mantenerse y lo ha tratado de hacer, y que llegue una peladita, compre un título y salga y la vayan a nombrar viceministra. Hombre, eso habla muy mal del país, del gobierno, de quienes toman las decisiones, pero sobre todo manda un mal mensaje para la juventud, es decir, que ser avión paga y eso no debería ser así. Nosotros luchando contra los corruptos, nosotros denunciando a los aviones, pidiendo que a la gente no la pongan a hacer fila, porque este es un país que pone a la gente a esperar, y llega una aviona de estas, no hace fila, se salta el turno, y es como, ¿en serio? ¿En serio? No aguanta. Y con tiquete chimbo. Y con tiquete chimbo, además. No, y además ha salido denuncias de otra universidad que estaría sin la autorización debida y demás, o sea, hay todo un tema. Pero como el tiempo apremia, yo quería, hay una pregunta que está haciendo Fernando todos estos días y es la polla. A ver, tú formúlasela. ¿Cuál sería, de acuerdo a lo que he estado viendo, cuál es el balance que
que cree que le vaya, cómo va a quedar el Congreso, ¿cierto? Y cómo les va a ir a los del Partido Verde. Uy, Pues en Cámara de Bogotá para no comprometerlo. yo tengo que decir que no hay duda alguna sobre el poder de los extremos que está muy fuerte hoy. Es decir, que yo sí creo que el pacto histórico se va a echar sus 7 curules, 6 curules, que el Centro Democrático se logra echar otras 5 o 6 curules, pongámosle 7 y 5, y el resto se va a dividir entre algunos partidos tradicionales que logran una curul con las estructuras que tienen, con la ayuda de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, que le está metiendo a toda esa gente fuerza, y quienes estamos en el centro pues estamos pasando ahí el trago de poder llegar sin esas, digamos, estructuras y sin esa posibilidad, pero ahí va a haber posibilidades de tener por lo menos en el verde de 2 a 3 curules, y el resto se la llevan esos extremos. Por eso es tan importante que la gente vote informadamente, no vote por esas emociones de quienes pegan aquí, pegan allá, sino que voten por alguien de centro que va a construir, a trabajar independientemente de quién sea el proyecto, porque la mezquindad de que porque es tuyo o es mío entonces no lo apruebo, y ojalá voten y el centro tenga 3, 4. El verde tiene que dar la pelea. ¿Y por qué decide volver? O sea, no sé, pues ya había sido representante de la Cámara. ¿Qué le dijo? No, otra vez. Pues es que mis temas y lo que a mí me ha apasionado quedó como en segundo lugar en este congreso. Nadie está hablando de emprendimiento, de cómo ayudar a los empresarios, emprendedores que logran crear su empresa y que hoy les cobran los mismos impuestos que a una grande. Nadie volvió a hablar de las peleas sobre cómo tener un régimen tributario. La chiquita paga menos, la mediana un poquito más y la grande más. Hoy un restaurantero, una persona que tiene el fruver, la peluquería, la pastelería, le clavan y lo ponen a hacer la fila del pago de impuestos, hay siempre una cantidad de cosas, y nadie volvió a hablar de cómo incentivar el desarrollo empresarial. Nadie habla bien del primer empleo que esos mismos emprendedores pueden dar. Nadie está hablando hoy de cómo defender Bogotá, y los representantes de Bogotá se dedicaron a temas nacionales. ¿Qué pasa con la plata que aprueba el Congreso para Bogotá? ¿Qué pasa con el trabajo por Bogotá? Entonces lo que siento es que esos temas quedaron abandonados, y el debate sensato, técnico y riguroso tiene que volver al Congreso. Hoy tú ves uno diciéndole gordo al otro, el otro blanco a este, el otro negro a este, y es como, ¿en qué momento terminamos en esta discusión estúpida sobre las personas y no sobre las ideas? Entonces creo que el debate sensato tiene que volver. Los temas de innovación nos están robando y saqueando, y es por falta de tecnología, por falta de innovación, y las libertades individuales pues tienen que protegerse y no pueden seguir como quedando al aire, sobre todo los derechos de la población diversa y demás. Entonces dije yo, pues siento que quedó como desatendido parte de lo que ha sido mi pasión, y pues volvamos a dar la pelea, a defender el emprendimiento, la tecnología, la educación y lo que a mí me ha apasionado siempre. Y no llores, yo sé que te... Me emocionó. No, y es difícil. Kate es un corazón duro de conmover y... Lo logré, bravo. Pero Mauricio, Vamos a agregar agua en este podcast porque me... Ahí Mauricio, hay una amarilla. pero ahí, así, ahí tenemos algo que, para celebrar. Pero Mauricio ha tocado dos puntos que creo que son claves en esta conversación. El primero es que efectivamente, más que en otros momentos, las discusiones sobre el futuro de Bogotá desde la Cámara de Representantes ha estado ausente en la conversación. Son muy pocas las personas que realmente reivindican los intereses de la ciudad, y casi todos llegan con la idea de yo soy nacional. Sí, Bogotá es muy importante, pero tiene alcalde y consejo, entonces yo voy a pelear por temas mucho más trascendentales. Eso ha sido una cosa que me ha llamado mucho la atención. Pero quería hacerle una pregunta a Mauricio mientras que Kate se recupera por completo. Está llorando de la emoción en este momento. Y es, yo llego el domingo, el sábado por la tarde noche, estoy tratando de tomar la decisión. Hay mucha gente que la va a tomar ese día. Y entonces yo he oído a varios que hablan de educación, de emprendimiento, y de las ayudas que va a trabajar en los dos sentidos. ¿Por qué yo debería pensar en Mauricio como la opción a marcar sobre los otros que también están teniendo las mismas banderas? Que eso es otra particularidad, ¿cierto? Hay unas banderas compartidas por un montón de candidatos y uno dice como, pucha, ¿y ahora cómo escojo? ¿Por qué deberían escogerlo usted?
Por tres cosas. Lo primero, porque yo ya di resultados. La gente ya sabe lo que hice en el Congreso de la República. Saqué la ley de pago a plazos justos para que a los emprendedores les paguen sus facturas a 45 días y no a 180, 200. Porque trabajé en la creación del impuesto simple, que hay que reformar aún más para que paguen menos impuestos. Porque evité que le pusieran impuestos al papel, a los cuadernos, a la lectura y al desarrollo del software. Porque me di la pelea por las plataformas de transporte para que los ciudadanos escojan en qué se quieren movilizar. Porque creé el sello de etiquetado de advertencia de alto en azúcares, grasas y sodios para que nos digan la verdad y no nos enfermen a punta de mentiras cuando uno tiene que saber qué se come, porque saqué adelante la ley de endometriosis para 5 millones de mujeres que hoy tienen la enfermedad, 3.5 millones mal diagnosticada, y me metí en una política de gobierno abierto. Todos mis proyectos, la gente los co-creaba conmigo, la gente se agendaba en mi página web. Iba a mi oficina y me proponía, digamos, sus ideas y entre todos co-creábamos, y eso es gobierno abierto y transparente. Entonces, fui uno de los 10 mejores congresistas durante 4 años y eso quiere decir que he dado resultados, que he respondido, porque también he estado en el Ejecutivo, presidente de Impulsa, presidente del ICETEX, y ninguna investigación. Ustedes pueden meterse en todas las páginas de Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, y siempre he hecho mi trabajo con honestidad, con juicio, pero además con muchos resultados y positivos, y ahí tienen un sello de garantía. Mi mamá misma reparte conmigo volantes y dice, mi hijo lo eduqué, le doy garantía más que la de las ollas y musa. Eso quiere decir que hemos trabajado durante mucho tiempo dando resultados y mis propuestas siempre se vuelven realidad porque trabajo, tiendo puentes, no me dedico a las peleas, la gente está mamada de eso y pongo al ciudadano en el centro del debate. Mis propuestas en educación, en salud y sobre todo porque me cansé de un país que nos pone a hacer filas para todo cuando la tecnología nos permite evitar eso. Y eso es lo que tenemos que hacer, ir por nuestro turno, porque el turno de los ciudadanos, de nosotros, es ya. Y eso me hace diferente a los demás y sé que me van a apoyar. Bueno, pues ahí preguntas, háganlas ahí, vamos a ver entonces si pasa al Congreso, pero hay una pregunta que siempre hacemos para cerrar ya el espacio que tenemos y es, ¿qué sapo se ha tenido que tragar para estar en esta lucha política? ¿Qué sapos me he tenido que tragar para estar en esta lucha? Oigan, yo no suelo tragarme sapos, yo siempre los digo, pero ¿cuáles? ¿Alguna decisión que haya tenido que tomar y que no le haya gustado, pero por un bien mayor? Bueno, pero tengo que decir, el hecho de estar en el partido, a mí mucha gente me decía, váyase para otro, me ofrecieron en otros lugares oportunidades porque el partido en este momento está en dificultades y yo dije, no, me trago ese sapo porque creo en una cosa, creo que los partidos se pueden rescatar desde adentro, huir es fácil y voy a terminar luego en 20 años con 4 marcas porque en todos los partidos hay gente buena y mala, era darme la pelea, tragarme el sapo de las dificultades que hay al interior, hay que aceptarlo y decir, pues voy a dar la pelea desde adentro y creo que hay que sentar y recuperar el partido, ese sapo de era más fácil huir e irme para otro, nuevo, con marca cool, y decir, no, darme la pelea aquí, pues fue costoso porque creo en el partido y porque creo en nuestra capacidad de volverle a dar ese halo mocusiano que fue el que a mí me llevó al partido. Casi nada de ese reto, ¿no? Es un gran reto, sobre todo en momentos donde hay polarización, hay desconfianza y donde pues hay una gente que se ha ido alejando también de la política porque siente que no hay un camino desde donde uno puede participar. Entonces, pues desearle mucha suerte a Mauricio, que todo le salga bien y lo esperamos después del 8 aquí para que hagamos balance y conversemos. Muchas gracias a ustedes y acuérdense, si me quieren apoyar, votan por el número 105 del Partido Verde, una X en el girasol y una X en el 105. También van a encontrar mis propuestas en maurotoro.co. Ahí hay todas las propuestas que ustedes quieran ver de los pocos candidatos que tengo, una página web con todo y en mis redes Mauro Toro o en cualquiera. Así que ayúdenme, 105 del Partido Alianza Verde y así este 8 de marzo me ayudan a defender nuestros derechos porque no queremos más filas, porque nuestro turno tiene que ser ya. Bueno, y la invitación como siempre a que se conecten con todos nuestros canales en la página web minuto60.com y en todas nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo lo que va a pasar este 8 de marzo cuando se va a elegir el Congreso de la República y seguiremos de cara a las presidenciales. Muchas gracias a los dos por este espacio y los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales.